Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes, mis estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a analizar este segundo ejemplo correspondiente a la tabla de frecuencias para datos agrupados. ¿Ya? Entonces acá vemos que se ha recolectado la información correspondiente a la estatura en centímetros de 30 jugadores de básquetbol del equipo de Richmond, ¿no? Y esa recolección ha arrojado la siguiente colección de datos, ¿no? Acá, por ejemplo, el primero que ha respondido, su estatura es de 179 centímetros. El otro es de 173 centímetros. Y así sucesivamente, ¿no? Han ido eh, respondiendo en la encuestita con esa información establecida en ese campo, ¿no? Entonces tenemos que construir en este problema la tabla de frecuencias correspondiente a esta información. Entonces para ello vamos a indicar acá la solución que yo pretendo alcanzar. Solución. Entonces vamos a también analizar el anterior problema y vamos a ver si pueden aplicarse la misma estrategia, ¿no? Y ustedes tienen que ser bien meticulosos en observar algunos detalles que son bien delicados dentro de la estadística, ¿no? Entonces vayamos viendo. Lo primero que tenemos que distinguir es la variable de estudio. Entonces vamos a indicar acá que sea x sub i, ¿no? Este x es la variable de decisión. Este x va a denotar la estatura, ¿no? Denota la estatura de un jugador, ¿no? Vamos a establecer que está en centímetros, ¿no? En centímetros de un jugador de básquetbol. Jugador de básquetbol. ¿Ya? Entonces, el dato recolectado es esa variable. Entonces, acá tenemos varios x sub i, ¿no? Por ejemplo, este primero será pues el x1, este será pues el x2, este será el x3, el x4. Vean, no hay un orden de llenado en esa recolección de datos, ¿no? Entonces, si ustedes van contando, estaríamos con 30 respuestas correspondientes a este tipo de variable. ¿Ya? Ahora, tenemos que identificar cuando tenemos una colección de esta naturaleza, tenemos que ver el dato más alto y el dato más bajo. ¿Ya? A ver, ¿cuál sería el dato más bajo según su observación? Me indican. Y el dato más alto. O el jugador que tenga. 199 centímetros. Ah, ya. Por acá dice, me indica que está el dato más alto y el más bajo. ¿Quién es el más 150. chaparrito? Ciento. 151. A ver, acá está por acá. Uf, no, entonces debe ser bien habiloso para jugar el básquet, ¿no? Evidentemente, ¿no? Las categorías son de ese tipo, pero la mayoría son súper altos. Ya, vean ahora, si yo empiezo a observar el famoso rango de los datos, el rango no es nada más que la diferencia del dato más alto menos el dato más bajo. ¿Cuánto da esta diferencia? 48 centímetros. Ya, entonces el rango de estudio es de 48 centímetros. Entonces, ¿cómo sería nuestra tablita si es que no hacemos la agrupación de los datos? Tendría que empezar, por ejemplo, si vemos el anterior caso, que era el número de hijos, acá el rango, nuevamente les recuerdo, acá el dato más alto era 4 y el dato más bajo era 0, entonces la diferencia era 4, ¿no? Entonces, como la distancia es bien pequeña, entonces yo puedo clasificar desde 0 a 4 una tabla bien diseñada como la que hemos construido. Entonces, cuando el rango es
sumamente pequeñito, entonces se puede estudiar este caso con datos no agrupados. Se llaman datos no agrupados porque estoy solamente tomando los datos como están y los estoy haciendo en alguna parte el conteo para ver cuántos tienen 0 hijos, cuántos presentan la valoración de 1, de 2 y así sucesivamente. En este nuevo caso, vean la amplitud o el rango de datos es de 48. Entonces es muy elevado. Ahora, si alguien se pone en la locura, ¿no?, de construir la tabla de frecuencias sin agrupar datos, tendría que contar cuántos jugadores tienen una estatura de 151, cuántos jugadores tienen una estatura de 152, cuántos jugadores tienen una estatura de 153, cuántos jugadores tienen una estatura de 154. Miren, va a haber un montón de filas hasta llegar al dato más alto, que es de 199, el último jugador, perdón, el jugador que tiene la mayor estatura. ¿Cuántas filas creen que va a tener nuestra tabla si lo colocamos de esa manera? 48. Sí, va a tener 48 filas, que es incómodo, ¿no? Es incómodo trabajar. Entonces, tal vez, por ejemplo, ¿no?, acá el que mide unos 51 será una sola persona, el que mide unos 52 va a ser 0 todavía, el que mide unos 53 no veo tampoco, ¿no? Y así van a ir los datos, ¿no?, contándose de una forma no tan coherente para una tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Entonces, cuando hay esa amplitud, como les estoy recalcando, tenemos que buscar otro mecanismo de diseño. Las buenas tablas estadísticas, jóvenes, máximo tienen 20 renglones, máximo, a lo más tal vez, ¿no?, exagerando. Las buenas tablas están arriba, ¿no?, de 5 filas para adelante, ¿no? Entonces, acá como vamos a construir con la idea loca 48 filas, sería pues una locura ir contando de paso, ¿no? Entonces tendríamos esa observación. Ya, entonces vamos a analizar, ¿eh? Vamos a indicar acá que para agrupar, ¿no?, agrupar los datos, ¿no?, los datos se llaman en intervalos, ¿no?, en intervalos de clase. Esa palabrita es bien particular en la estadística. Yo lo llamo o de estudio, ¿no?, o de estudio. Debemos corroborar, ¿no?, debemos seguir el siguiente conjunto de pasos, ¿no?, los pasos siguientes. Ya, entonces, ¿cuáles serían los pasos siguientes? A ver, vamos a ordenarnos bien acá. Esta partecita tenemos que borrar. Voy a calcularlo de nuevo. Ya. Ya. Entonces, el primer evento que se estila, ¿no? Hay varios métodos para construir estos intervalos de clase, pero el que más tal vez es el más general, lo vamos a ver el día de hoy y algunos particulares la siguiente sesión, ¿ya? Entonces lo primero que hay que hacer acá, voy a colocar el paso 1, bien facilito, ¿no? Paso 1 es saber cuántos intervalos o cuántos renglones se va a construir, ¿ya? Entonces ese evento del número de intervalos viene dado por la siguiente expresión. Vamos a decir acá, número de intervalos. Número de intervalos. En pocas palabras, el número de filas que va a tener la tablita, ¿no? Ese número está dado por esta expresión. Es m igual a la raíz cuadrada de n. ¿Ya? En este caso, ustedes saben que n minúscula es el tamaño de la muestra que se está estudiando, ¿no? Entonces vamos a aclarar esta formulita
con ese cuidado debido. A ver, pongamos la etiqueta para esta parte. Ya, vayamos etiquetando esta vez con esta. Ya, entonces ayúdenme ahora cuál sería la cantidad de intervalos en este conjunto de datos que tenemos como ejemplo. Sí, vamos a hacer acá. A ver, corrijamos. Ya, m yo quiero calcularlo y eso es la raíz. ¿Cuánto vale nuestro n, mis estimados jóvenes? 30, ingeniero. 30, Muy ingeniero. excelente, porque ahí lo he ordenado de filas de 10, ¿no? Entonces tenemos 30 datos. ¿Cuánto aproximadamente es este valorcito? Raíz de 30. 5.47. 48. Ya, Redondear. 5.48. ¿Ya? 5.48. Entonces, el número de intervalos va a ser igual a 5.48. Si fueran datos, en este caso, datos cuantitativos continuos, ¿ya? Recuerden que si hubiese sido con puntito acá, ¿no? 1.79, 1.73, 1.81, ahí los datos serían ya de carácter cuantitativo continuo. En este caso, si fueran datos cuantitativos continuos, este valor estaría bien. Pero en nuestro caso son datos cuantitativos discretos, son enteros, porque están en centímetros. Entonces, como están en centímetros, estos valores, ¿no? Para construir. Además, este es número de intervalos, no puede ser pues, una cantidad de filas de 5.48. ¿Qué debemos hacer acá? El redondeo, Lice. Vamos a redondear. ¿A cuánto se redondea? A 5. A 5. ¿Están de acuerdo? ¿Los demás? Sí, Lice. Tal vez a 6. A 6, ingeniero. Sí, hay que revisar los criterios de redondeo, ¿no? En este caso serían 6. ¿Ya? 6. Vamos a ver enseguida algunos detallitos. Por ahora lo mantendremos. Si redondeamos, obviamente es 6. El 8 al 4 lo vuelve en 5. El 5 lo redondea como el 5 es impar a 6. ¿Ya? El siguiente paso. ¿Ya? El siguiente paso. Vamos a rayar por acá. Es el evento del cálculo del rango, el que estábamos anotando en la fase 1 de nuestro estudio. Entonces voy a colocar acá paso 2. Ya, paso 2 y va a ser el cálculo del rango. Algunos lo llaman recorrido, ¿ya? Entonces cualquiera de esas dos palabritas van a construir ese valorcito, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula el rango? Es bien sencillito en fórmula. Voy a anotarlo también acá. El rango se designa por R y no es nada más que el máximo valor de todos los x sub i. ¿Ya? Hemos escogido el máximo de todos los datos recolectados y se le sustrae el mínimo valor de esos x sub i. ¿Ya? Entonces esa fórmula también la tenemos que encuadrar porque es bien importante. ¿Ya? Por favor, ustedes van a hacer la marquesina dentro de este aspecto. Ya. Entonces en este entendido vamos a colocar nuestro valor del rango. Entonces sería el máximo valor de todos estos 30 datos. Hemos identificado que era 199.
¿no? Y hay que sustraerle el mínimo valor. Hemos identificado que también es 151. Entonces habíamos indicado que acá la diferencia era 48. En realidad centímetros me indicaban, ¿no? Si ponemos la unidad de medida, ¿no? Ya, hasta ahí estamos bien. Ahora, como estoy queriendo construir, vean, vamos a rayar acá una parte bien sencillita, ¿no? Si yo quiero agrupar los datos, estoy hablando ya de clases de intervalo, tiene que haber acá intervalos, ¿no? Intervalos, o sea, de un valor A a un valor B, otro intervalo, ¿no? De un valor B a otro valor C, ¿no? Y así sucesivamente. Según nuestro número de intervalos dice que es 6, entonces habrá pues 6 intervalos o 6 filas para definir esa situación. Entonces en ese entendido tengo que calcular si voy a trabajar con intervalos, ¿no? Tengo que ver pues si yo voy a definir acá un número A, ¿cuánto le tengo que sumar a A para generar el valor B, ¿no? O sea, ese ancho, ¿no? Se llama ancho de clase. Es el valor que realmente va a construir esos intervalos con mucha precisión, ¿ya? Entonces vayamos viendo esa inquietud más en este problema. Copiamos la barrita y nos venimos por acá. Ya, el paso 3 consiste en el cálculo de la amplitud o longitud o ancho de clase, ¿no? Entonces vamos a ir acá. Paso 3, cálculo de la longitud del intervalo. De la longitud del intervalo. En algunos lo llaman amplitud, ¿no? En algunos libros, ¿ya? En algunos otros la palabrita clave es ancho de clase, ¿no? Entonces hay que cuidar esos eventos que se tiene dentro de esta teoría. Entonces, para saber la longitud del intervalo, hay también la expresión matemática que calcula este hecho. Generalmente la letra que se designa es C, ¿ya? Y esto no es nada más que el rango dividido entre el valorcito de m. O sea, en realidad entre el número de intervalos, ¿no? Ya esa expresión también la vamos a encuadrar porque es bien importante. En realidad es una de las más fundamentales dentro de la estadística. Es el rango sobre el número de intervalos. Entonces vayamos viendo. Acá tendríamos, acá voy a colocar de nuevo, así, el ancho de clase para este tipo de problema había sido igual. El rango nos sale 48, ¿no? Acá sería interesante pues que como este m es el número de intervalos, no puedo anotar pues este valor, ¿no? Porque este no refleja el número de intervalos, es un punto decimal. Entonces, el que sí tenemos que anotar es ese valor 6. ¿Cuánto da esta división? 8. 8 punto 8 entero. 8 entero. Ah, muy bien. ¿Ya? En esta parte hay que aclarar. ¿Ya? ¿Qué tal si nos hubiese salido 8.3, ¿no? ¿Qué tal si nos sale 8.9, digamos, ¿no? Entonces, cuando realmente este valor del ancho de clase sale con alguna cifra decimal, inmediatamente hay que arrojar al dígito siguiente, ¿ya? Por más que se esté redondeando mal, como dicen, ¿no? O sea, hay 8 y algo más. Ese algo más hace que ya se eleve al siguiente entero, si los datos son del tipo discreto. Eso hay que cuidar, ¿ya? Hay algunos que salen 8.01, eso ya directamente lo llevan a 9, porque este 0,1 va a compensar pues en alguna medida el intervalo que se va a construir. ¿Ya? Hay que cuidar esta partecita, por favor, ¿ya? En este caso nos salió exactamente 8. Entonces quiere decir que la distancia o la longitud de cada intervalo va a ser de 8. Vayamos viendo.
Una vez que tú ya has analizado los tres eventos, que son sumamente fáciles, por favor, no son nada complicados, hay que memorizar las expresiones, viene el paso decisivo, que es la construcción de la tabla. Paso 4 lo vamos a llamar. Y este paso 4 tiene que ver con la siguiente estrategia. Es la famosa construcción de la tabla de distribución de frecuencias. Entonces acá vamos a decir tabla, sino construcción de la tabla de distribución de frecuencias. Tabla de distribución de frecuencias, que de hoy para adelante lo vamos a abreviar con TDF. ¿Ya? Por favor, esa abreviación es bien importante para nuestros problemas. Bueno, ya sabemos qué forma tiene nuestra tablita de distribución de frecuencias. Vamos a diseñarla con el cuidado necesario y vamos a construir una tabla de distribución de frecuencias fundamental. ¿Ya? Entonces, se llama fundamental porque tiene la frecuencia absoluta dentro de su diseño. Entonces voy a colocar por acá la tablita y la vamos a ir acomodando según las peticiones de nuestro problema. ¿Ya? Entonces, cuando la tabla tiene intervalos de clase, ya por favor escúchenme muy bien esta parte, esta tablita para datos no agrupados, si revisamos esta de acá, que es el número de hijos, estaba acá la variable de estudio, ¿no? El x sub i. Entonces, en nuestro nuevo caso, sigue estando presente la variable de estudio, solo que está en la parte superior y tiene dos extremos. Se le llama límite inferior hasta el límite superior. ¿Ya? Esa es la primera notación. Hay en algunos textos, por favor acá voy a tomar en detalle, que lo anotan con intervalo cerrado al límite inferior, comita, y al límite superior con el valor abierto, ¿no? Quiere decir que ese extremo no lo toca. Esa es la parte más clásica. Hay en algunas tablas o en algunos textos que lo hacen al revés. Abierto en el extremo izquierdo y cerrado en el extremo derecho. Ya sea el primero o el segundo, nos van a llevar a una misma situación. ¿Ya? Entonces esto mucho ojo, lo vamos a también resaltar con el cuidado respectivo. A ver, vayamos viendo dónde están las pegatinas. Creo que estamos a hacer bien. Ya, ahí, por favor, ese evento tiene que estar bien claro. Ahora, yo generalmente manejo esta notación del LI barrita LS. No es, por si acaso, el valor menos el otro lado, ¿ya? Eso vamos a verlo más adelante. A ver, vayamos construyendo. ¿Qué es lo que recomienda la estadística? Algunos autores recomiendan el valor inicial que hemos encontrado, el valor más pequeñito, que sería 151. A ese le sumes el valor del ancho de clase. Nuestro ancho de clase es 8. 151 más 8 sería 159. Luego ese 159 bajaría acá y le sumarías el valorcito 8. 159 más 8 sería 160. ¿Cuánto es? ¿65? 67. Muy bien, 67. Y así hay que ir sumando este valorcito del ancho de clase, como hemos indicado. Pero está partiendo del valor más pequeño. Entonces estaría haciendo uso de esta primera notación, que es el intervalo cerrado en el lado izquierdo. Hay otros autores, es por eso que voy a utilizar la que también sugieren y quisiera que también ustedes la validen más adelante. Dice que empecemos en un número redondo, ¿ya? Como es 151, el número redondo que se construye antes de ello es el 150, ¿ya?
150 más 8 sería 158. ¿Ya? Luego bajaría abajo, sería acá 158, hasta más 8 sería 166. ¿Estamos de acuerdo? Luego tendríamos de 166 más 8, 174. 174 baja acá al siguiente nivel y más 8 sería 182. Bajamos, sigue 182 y tendríamos más 8, 190. ¿Ya? Y luego vamos a construir un poquito más abajo el siguiente intervalo. Sería de 190 al 198. ¿Ya? Vean, si hago de esta forma, algunos autores dicen también va a ser una buena tabla de distribución de frecuencias. La hice de forma completa para que vean el siguiente dato. En el último intervalo, vean, acá ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tengo los 6 intervalos como estaba indicando el número de intervalos que hemos calculado en el paso 1. ¿Ya? Y ya no puedo adicionar más. ¿Cuál es la problemática? La problemática es que acá no está el dato 199. Vean, ¿no? Cuando cuente este dato o haga el conteo, ¿dónde lo voy a colocar o dónde lo voy a asignar? No está, tendría que a la fuerza colocar 198 más 8 sería 106, ¿no? Perdón, 206, ¿no? ¿Se observa ese hecho? Por favor, vayan indicándome si está esa suma correctamente. Está correcto. ¿No? Entonces, esos son los cuidados que tenemos que tener. ¿Ya? Entonces, vean, hay algunos recomiendan con un valor, como se dice, entero, un número redondo es aquel que empieza en 0, ¿no? Entonces, si realmente el último valor o el valor más alto perteneciese a este intervalo, entonces no habría ningún problema. Pero en nuestro caso no está. Ya, entonces voy a borrar y voy a empezar de nuevo. Vamos a hacer ahora la parte clásica. Sería del 151, el valor mínimo, hasta sería 159. ¿Estamos bien? Luego tendríamos 159 más 8, ¿cuánto sería? 167 me indicaba. Luego tendríamos 167 más 8, 170. 75. Muy bien. Siempre se baja el valor que hemos calculado hacia el otro extremo. 175 más 8, 183. Muy bien. 83. Excelente. Bajamos nuevamente. Acá tendríamos 191. 91. Muy bien. 191 más 8, 199. ¿Ya? Tenemos las 6 filas. El dato mayor está presente en uno de los intervalos. Entonces se va a estudiar. Ahora, otro detallito. Este de acá, si se dan cuenta, estoy haciendo con esta notación. ¿Ya? Estamos diciendo que este es cerrado. Ya, voy a tratarlo de asimilar en esta otra parte. ¿Ya? A ver, por acá. Lo voy a recorrer la tablita para que se entienda mejor. A ver, por este otro ladito, para que tengan la precisión correcta. Ya. A ver, creo que no estamos ordenando bien. Ahí estaba. Sí. Ya. Entonces, si lo vemos en forma de intervalo, voy a colocar esto, lo borraremos. Si lo vemos en forma de intervalo, voy a anotar lo siguiente. Sería acá del 151, comita al 159,
abierto, por si acaso. Siempre en un lado es abierto. Luego acá tendríamos... A ver, vamos a construir con mucho cuidado. Esto sería del 159 cerrado al 167 abierto, ¿no? Luego tendríamos del 167 cerrado al 175 abierto. Luego del 175 cerrado al 183 abierto. Luego tendría del 183 cerrado al 191 abierto. Luego del 191 al 199. Y este de acá, el último intervalo, es el único que se cierra, ¿ya? Porque todo el estudio, si ustedes observan, tiene que tener esta fase, ¿no? Voy a resaltar. Tiene que empezar en un cerrado y tiene que concluir en un cerrado. Eso hay que cuidar muy bien en los conteos, ¿ya? Por eso se tiene, hay veces, muchos descuidos en la tabla de distribución de frecuencias. Y eso es bien importante. ¿Hasta acá tienen alguna consultita, mis estimados jóvenes? Vamos a resaltar esa parte. Esta es la observación. Y eso tiene que estar bien claro. ¿Ya? Ahora, vamos a realizar el conteo. Y el conteo va a resumir lo que es la famosa frecuencia absoluta, el FI. ¿Ya? Y acá hemos visto que están los totalizadores. Acá tiene que salirnos el valorcito de n, que sería 30. ¿Ya? Vayamos contando, por favor, me van a ayudar, ¿ya? Con la visualización. ¿Cuántos jugadores de básquetbol tienen una estatura entre 151 hasta 158 sería, porque este 159 es abierto? Entonces vayamos buscando desde 151 hasta 158. Acá hay uno. Acá hay uno. Dos, licenciado. Hay dos. Muy bien, excelente. Entonces ya me han ganado, ¿no? Vamos a resaltarlo si gustan con el colorcito, ¿no? Estos dos. Y esta más sería, ¿no? Listo. Y hay dos casos. Lo anoto. Dos casos. Tendríamos ahí los dos casos. Ya, por favor, entonces vayamos haciendo el conteo y me muestran o me dictan los valores que han obtenido. Bueno, vayamos viendo entonces cuál sería la frecuencia absoluta para el segundo intervalo. ¿Cuánto les ha salido a mis estimados jóvenes? 4, licenciado. 4. A ver, veamos, ¿están de acuerdo con 4? ¿Ya? Porque esa es la clave. Si lo cuento mal, estamos perdidos, ¿no? Tenemos que contar con ese cuidado. Sí, 4, licenciado. Excelente. ¿Alguien ya calculó el tercer intervalo? ¿Cuál es su frecuencia? A mí me sale 10. 10. A ver, veamos, validando. Vayamos validando, estimados jóvenes. A ver, ese valorcito si es 10 siempre. Ya, a ver, podemos ir viendo, ¿no? De 159 al 66. Sí, está correcto, licenciado. Ok.
Ya, para cotejar, tal vez no estoy viendo mal. Estoy contando 3. ¿Dónde está el cuarto dato del segundo intervalo? De 159 a 166. Del 151 al ladito. Ah, ya. 166. Correcto. Ya. Entonces, hay veces la vista siempre engaña. Entonces hay que tener ese cuidado. Ya. Ahora vayamos al cuarto intervalo. ¿Cuánto le salió en el cuarto intervalo? Ya, creo que estamos realizando el conteo, por favor. Vayamos contando con mucho cuidado. Ahora yo voy a tratar de ver el último, del 191 al 199. 191 al 199. Aquí tengo 1, 2, 191. Ya serían 2, el último caso. ¿Ya? ¿Ya tienen el dato por ahí? Sí, licenciado, 7. 7 por acá. Y para el subsiguiente, no sé si por ahí ya 5. está. 5. Excelente. ¿Todo esto ya suma 30? Sí. Excelente. Eso es lo que hay que cuadrar. ¿Ya? Entonces hay que hacer con ese cuidado el conteo. ¿Ya? El conteo. Siempre viendo de que en este extremo es abierto, ¿no? Ahora, si defines al revés, ¿ya? Al revés, como está en este otro intervalo, ¿ya? Aquí sí tendrías que empezar de un número redondo e ir yendo, ¿no? Al otro lado. Acá creo que hay un errorcito en la transcripción. Es del abierto hasta el cerrado. ¿Ya? Entonces hay que cuidar también esos aspectos básicos. Bueno, esa es la tabla de distribución de frecuencias para cuando los datos se agrupan de esta manera. No sé si hay alguna consultita por ahí. No le hice todo claro. Excelente, me agrada bastante que esté todo correcto en esta situación. A ver, quiero bajar esto por acá. Ya. Esto por acá, para que ustedes lo entiendan bien. Eso lo vamos a bajar. Entonces, esos intervalos resaltemos para ya estar concluyendo esta parte, que tiene que ser de esa forma, ¿no? Pueden ser de esa naturaleza o de la otra. Bueno, entonces con eso ya se concluye la tabla de distribución de frecuencias para este caso.